Sin duda es importante pues, tener esas mediciones. También, desde mi punto de vista, hay evidencias suficientes para tomar medidas concretas, por ejemplo, en materia Todas de al mismo transporte tiempo, sí, público, absolutamente. de que se tendrían que modificar las formas de transportarse en las grandes Sí, ciudades. por ejemplo, a estas alturas ya tendríamos que tener, desde 2009 tendríamos que tener gasolinas de ultrabajo azufre. No se han No estoy de podido acuerdo, tener. pero hablando sí. o retomando lo que decía la doctora, en el mejor de los casos que todos usáramos, digamos, transportes eléctricos, el daño sería terrible, estaríamos en los 2 Bueno, grados de es aumento de que el temperatura, cambio ¿no? climático es irreversible, por eso habla de mitigación y de adaptación. Nadie está pensando que lo va a parar. Como ya les dije, el océano va a seguir calentándose por siglos, aunque nosotros en este momento dejáramos de producir energías tan contaminantes, dejáramos de usar energías tan contaminantes. Exactamente. Pero yo sí quisiera retomar algo que dijo Amparo y quiero recalcarlo. No es nada más tarea de los tomadores de decisiones. Todos nosotros tenemos que comprometernos a algo. Por ejemplo, pues estar aquí en este ambiente con este aire, ¿cuánto se está llevando esto para que nosotros estemos cómodos? ¿Por qué no mejor hacer edificios que tuvieran ventilación, etcétera, ¿no? Las botellas de agua, todos traemos las botellitas de agua y es una contaminación por plástico. Lo que le digo a los hijos en la casa, los fantasmas están viendo la televisión y están en las recámaras porque ahí está la televisión, el radio y los focos prendidos y no hay nadie. O sea, son cosas tan sencillas que son tan evidentes, o cuando uno abre la llave para bañarse, pues al menos en mi casa no sale inmediatamente el agua caliente. Entonces lo que hago es poner una cubeta y en lo que sale el agua caliente, esa agua se rehúsa. O sea, entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer cada uno de nosotros y enseñarle a los hijos a que los hagan? Porque los hijos no hacen lo que uno les dice, sino lo que uno hace. Y como ya vimos, los hijos y los nietos son los que van a padecer los resultados del cambio climático. Nosotros ya no vamos a estar aquí para contarlo, pero los más jóvenes son los que van a tener que lidiar con él. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer realmente una decisión de vida. Si queremos preservar nuestra especie en el planeta, yo no sé si valga la pena preservarla, pero si queremos hacerlo, vamos a tener que hacer una serie de cambios, pero no para mañana, no la semana que entra. Tendríamos que empezar desde ayer para alcanzar en 36 años a no rebasar esos 2 grados que les platico, porque las cosas se pueden poner realmente muy feas. Es cambiar de estilo de vida. Cambiar la filosofía de la vida realmente. Y hay un problema adicional, me parece, y es la sobrepoblación. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, seguimos siendo muchos, y como dicen en las marchas, y seremos más. Si esto no lo controlamos desde mi punto de vista, pues yo creo que no va a haber ningún plan ecológico, urbanístico ni de transporte que sea suficiente. Pero bueno, más que seguir hablando yo, me gustaría darle paso a una serie de preguntas que podemos empezar aquí, o podemos también empezar con las personas que nos están siguiendo a través de la web. Por ejemplo, con Rodolfo Ibarra Barrientos, nos dice qué estrategia está utilizando el IPCC para convencer a las empresas que están violando las leyes del medio ambiente. A ver. Bueno, el IPCC es un panel intergubernamental de expertos que tiene como objetivo hacer una evaluación de toda la literatura publicada y todo lo que se ha hecho en el periodo entre 2 informes, ¿de acuerdo? El IPCC no tiene ninguna prerrogativa a convencer a alguien a hacer algo, inclusive entre sus principios es que sus resultados son relevantes para las políticas, pero no obligatorias para los políticos, para mantener la soberanía de cada país, de cada región, de hacer sus propias políticas. Las empresas de hecho se están convenciendo a asumir algunas medidas de elevar la eficiencia energética, usar menos energía o generar menos desechos con políticas gubernamentales, ¿no? Y tales alternativas se presentan en el informe del panel. Por ejemplo, aumentar los impuestos para los generadores de dióxido de carbono.
De hecho, en México ya se va a poner un impuesto de 7.7 pesos por cada tonelada de emisión de dióxido de carbono, según el informe de Fundación Molina. No es mucho, pero bueno, es un principio para empezar a influenciar las empresas. Por otro lado, por ejemplo, para la eficiencia energética, las empresas están viendo que ellos bajan su recibo de luz o bajan su recibo, inclusive se refiere esto al agua, ¿no? Los grandes hoteles ya lo hacen mediante las tarjetas, que tú pones una tarjeta, tienes que sacarla, se apaga todo en tu cuarto, ya las fantasmas no van a poder ver la televisión, entonces esto le genera ahorro también a la empresa. Mediante las certificaciones verdes, ¿no? Ya las empresas se han dado cuenta que muchos de los consumidores, más los consumidores de altos ingresos, prefieren comprar en empresas certificadas ambientalmente o quedarse en hoteles certificados ambientalmente, con el Cisne Verde o el Globo Verde, etcétera, varias certificaciones que existen en este sentido. Entonces, las empresas se obligan mediante, bueno, se hacen actuar mediante ciertos subsidios, como para la inversión en renovables, por ejemplo, cierta exención de impuestos también, y con las políticas ganar-ganar, que ellos mismos vean los ahorros para realizar ciertos ahorros de energía, ahorros de agua, poner sus propias plantas desaladoras o de tratamiento de agua, etcétera, etcétera. Inclusive hay grupos de empresas que han implementado programas piloto que se llaman acuerdos voluntarios. La misma empresa propone al gobierno que puede disminuir tanto su uso de energía, lo hace, y esto puede servir como un etalón, como una medida para que después el gobierno establezca una norma en este sentido. Ahora, si hay preguntas aquí, estamos abiertos. Dos preguntas. Gracias. Bueno, me llama mucho la atención cómo el aborde en términos generales es económico. Eventualmente y al final llegamos a la cuestión de la vida, de la sobrevivencia. Es muy claro que la afectación de cambio climático va a ser mucho más severa y va, me imagino, a tener costos en vida, que era la primera pregunta, a partir de esto, sobre países pobres que sobre países ricos, y dentro de los países también de los ricos de un país serán menos afectados que los pobres de un país. Comentaban, los consumidores de altos ingresos van a hoteles certificados y consumen productos certificados, pero bueno, los lacandones pues supongo que siguen quemando árboles. O sea que no es democrática ninguna decisión en este democrático. sentido. Eso me gustaría saber, ¿existe algún conteo real de muertes, de funciones a partir de cambio climático? ¿Esto se puede hacer? ¿Se podría establecer? Sería la primera. Y segundo, es como correlacionado. Hoy en nuestro país están, bueno, se acaban de resolver las reformas a la energía, a las leyes de energía, las secundarias. Fue consultado el instituto sobre el tema. ¿Por qué no se incluyeron, perdón doctora, por qué no se incluyeron la propuesta de energías renovables? Y esto a mí me lleva directamente a pensar, y perdón, que los gobiernos no sirven para nada en la medida en que quien realmente gobierna sobre el planeta y la visión que nos han transmitido, que nos hace consumir botellas de agua en plástico, etcétera, etcétera, son los gobiernos corporativos. Coca-Cola ahora trae una campaña de vamos a aprovechar y las tapitas hay que hacerlas para que sean aspersores y rarara, en lugar de decir, señores, regresemos al cristal. Claro, eso les incrementa costos, pero en términos de resultados, del incremento de ganancia que le tienen que reportar al inversionista de no sé dónde, pues evidentemente disminuye. Muy bien. Perdón, No, perdón.
¿Cómo convencer o cómo sentar a las grandes corporaciones a que realmente entren en este proceso? ¿O hay una visión perversa en donde de lo que se trata es de generar un proceso de exterminio y los 4.000 millones de seres humanos que sobran, que son los pobres, pues que se mueran? El tema es quién consume y quién es la fuerza de trabajo que los genera. ¿Quién de ustedes quiere contestar? Qué valientes todos conmigo. Bueno, hay varios puntos. Totalmente de acuerdo en muchas cosas. Este no es un problema de blanco y negro. Este es un problema con muchos matices, hay muchas pistas al mismo tiempo, caminando muchas que se entrecruzan. Es un problema complejo totalmente. Pero para irnos a cosas clave, yo creo que efectivamente una de las asignaturas pendientes más fuertes es la parte de quienes tienen beneficios privados frente a perjuicios públicos. Eso sigue siendo una materia pendiente que no se ha podido controlar. Por decir algo, se reúnen todos los países, hacen un protocolo, el protocolo de Kioto, y del protocolo de Kioto, de que entró en vigor el protocolo de Kioto para acá, se han duplicado las emisiones. Y esto no quiere decir que no haya medidas, se han tomado muchísimas, tal vez habría muchas más. Pero hay industrias que efectivamente están haciendo un esfuerzo y todo, pero hay otras que no, hay otras que le están apostando a ver si encuentran algún antídoto por ahí en algún momento, están haciendo investigaciones por su lado, pero y siguen haciendo esto, básicamente las industrias que tienen que ver con la energía y los usos de energía. Entonces, sí, cuando de pronto se reúnen los países y discuten y toman medidas, pues toman medidas como si de verdad decidieran todo en los países, y eso hace mucho que no es así, ¿no? No deciden. No El necesariamente. concepto de soberanía está vulnerado. Hay sobre todo los productos, las mercancías, la globalización de pronto lo que hace es que entonces si la industria automotriz no ha cambiado a nivel mundial y pone a disposición una serie de productos, sí, todos los productos que hay, en fin, no me voy a poner ejemplos que todos los conocemos aquí, me da la impresión, pero efectivamente es una de las asignaturas que no están completamente resueltas como sistema internacional de negociación. Porque no se tiene cómo obligarlos, y esto es por cómo funcionan todavía las leyes. Por eso cuando decía yo que esto nos está dando la oportunidad de replantearnos la civilización completa, incluye eso, incluye el que esta cuestión, esta vieja filosofía de los comunes, de los bienes comunes, la tenemos que retomar, porque no puede ser que efectivamente y en cada sitio y en cada proceso, por intereses de pequeños grupos, la mayor parte se afecte. Pero para esto no solamente, y esto no, que creo que siempre vale la pena repetirlo, ahí tenemos todos que ver, porque finalmente a los gobiernos alguien los elige y alguien los pone y alguien los quita. Creo que la gente puede ver también que estar más cerca de las acciones de sus autoridades, apoyarlas que vea que son correctas, parar o sugerir las que no lo son, y también estar preparándose para hacer las cosas de manera diferente, porque de pronto decimos, bueno, vamos a cambiar, vamos a construir los hoteles diferentes. Bueno, a ver, ¿dónde se han formado los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas que ya están pensando de una manera diferente? Pues los tenemos que empezar a formar, y tienen que formarse con una visión no nada más de su disciplina, sino entendiendo a qué mundo van y qué es lo que van a hacer. Entonces, es un problema que no se puede resolver con un sí o un no o un blanco y negro. Son muchas interacciones que si no las tomamos todas juntas y al mismo tiempo, o sea, efectivamente hay muchas para las que no necesitamos las investigaciones. Ya sabemos qué hacer exactamente, pues hay que hacerlo ya, y hay que empezar para que se hagan y cada uno preocuparse, porque eso también es muy importante. Las medidas de adaptación, que es una cosa de la que no hemos hablado, adaptación no suena así como algo muy abstracto. Lo que todas las medidas que tienden a disminuir la vulnerabilidad ante los efectos de los cambios en el clima es a lo que en este tema le estamos llamando adaptación. Entonces,
por ejemplo, el que se sepa que va a haber tales cambios en una zona agrícola, pues empiezan a probar con otro tipo de especies, con, de cultivos para tener algunos que sean más resistentes a las condiciones que parece que va a haber. En fin, para las cuestiones de medicina hay que empezar a prepararse con nuevos tipos de enfermedades. Tal vez ustedes saben que están volviendo enfermedades que ya habían sido erradicadas. En fin, una serie de cosas que en todas las disciplinas se tienen que ir tomando. Entonces, sí, es una asignatura pendiente lo de las transnacionales, es un problema internacional, son intereses muy fuertes contra los que todavía no hemos tenido la capacidad a nivel internacional de controlarlo. Se ha modulado en algunas áreas, en otras no, básicamente las energéticas, yo diría. Y bueno, pero eso no hay otra forma más que entendiendo que así como tenemos que tener acciones generales y globales, pues también localmente tenemos que conocer muy bien nuestra realidad y saber por dónde podemos estar, por dónde podemos actuar colectivamente, ¿no? Sí, para allá iba, pero como la doctora me dijo cobarde, pues me enfoco a la primera nada más, porque además tienes razón. Sí. Yo pienso, salvo la mejor opinión de las doctoras, que sería tremendamente irresponsable declarar un número X de muertes como consecuencia del cambio climático. Por supuesto hay muertes asociadas a golpe de calor, hay muertes asociadas a huracanes, hay muertes asociadas a un montón de desastres naturales o de clima extremo, y el cambio climático está relacionado con algunas de estas cosas, pero creo que no existe, yo no he visto ninguna estimación y creo que sería muy irresponsable dar una estimación de muertes causadas directamente por el cambio climático. Respecto a la consulta de parte del gobierno federal, sopara las leyes secundarias. Sí, bueno, entonces sigo con el tema de… ¿Y otra vez? Nada más digo otra cosa rapidito sobre las atribuciones. Eso es muy importante, la parte de las atribuciones. Atribución se le llama en el tema de cambio climático a poder decir que hay una causa-efecto, a poder decir que algo que sucedió se refiere al cambio climático, se puede atribuir directamente al cambio climático. Y eso es muy difícil. Lo que está clarísimo es que estamos en el proceso de cambio climático, que muchas de las cosas que están pasando son esas, pero partimos de la definición de clima, y clima son las condiciones promedio en una región durante un tiempo suficiente que permitan decir que es el característico a pesar de con todo y sus fluctuaciones. Este tiempo los meteorólogos lo han calculado aproximadamente en 30 años, es el efecto, y entonces se tiene que ir viendo si durante 30 años, los primeros de enero a las 8 de la mañana había tantas noches frías y tantos días así, en fin, hay una serie de elementos que no es nada más la temperatura, sino que son muchas otras cosas, la nubosidad, los vientos, la precipitación, en fin, que se tienen que conjuntar para esto. Entonces, como se dice que una golondrina no hace verano, también en clima pasa eso. De pronto, un solo evento no lo podemos atribuir, no sabemos si esa ya va a ser, si en ese sitio ya va a ser la constante que ya se corrió el promedio y que ahora ya va hacia esa parte todo el tiempo y cuánto va a durar. Lo que sí sabemos es que hay un proceso generado por la actividad humana, porque se puede medir, se puede saber por qué y cuál es el mecanismo. Pero entonces, si alguien les dice, aquí hubo 17 muertos porque tal cosa, puede ser por la inundación, o sea, puede ser por el fenómeno o el evento concreto y en un contexto de cambio climático, eso es cierto, nada más. Con respecto a las consultas, todo este ha sido un proceso muy, muy rápido, se han dado algunos materiales, la parte en la que nosotros vamos a poder meternos más es en la parte de las normas de las leyes secundarias. Nuestras leyes, y esto aunque uno sea
científico y no tenga mucho que ver en eso, lo va aprendiendo en estos lugares, es que tienen varios niveles. Una es la parte de la reforma en sí misma, la reforma constitucional, que tiene una serie de características. Después las leyes secundarias, que son importantísimas, pero que dan una cierta temática que después se tiene que normar y decir cómo se van a llevar, cómo se van a llevar a cabo. En esas es en las que ya estamos participando, pero esas todavía no salen. No es fácil, y eso no es en México, es en casi todos los países. Siempre hay problemas entre el sector ambiental y a veces los sectores productivos, de cómo se van haciendo las negociaciones, qué meter y qué no. Pero lo único que les puedo decir es que estamos tratando de que sea de formar un ejército ambiental que proteja de lo más que se pueda todas estas cosas y que permita que se hagan. Pero para eso lo que se necesita también pues es mucha participación de la gente, conociendo las cosas se pueden hacer y cómo se pueden regular mejor muchas de estas actividades. La idea es que si hacemos, miren, la industria y los procesos se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Entonces, aquí la cuestión es que estamos tratando de que estas medidas se han tomado, estas decisiones que se han tomado, puedan dar la oportunidad, otra vez tomando la parte optimista, decir, nos den la oportunidad de regular cosas que a lo mejor no le podíamos regular a Pemex y que ahora sí podemos meter algunos controles que no estaban. Y que podemos, entonces vamos a tratar de irnos un poco con esa filosofía de ver si podemos poner la parte de normativa y exigencias, bueno, pues poner las que se vayan al tope de lo mejor para la parte del ambiente. Ahora, ¿qué resulta en eso? Pues eso se va a decidir en el Congreso, eso se va a decidir en otros niveles que ya salen de nuestras posibilidades, pero lo que podemos hacer es proporcionar toda la información de la manera más objetiva, más verídica y participar en los foros en los que nos inviten. Bueno, tenemos otra pregunta de Carlos Trejo. Él pregunta, ¿cuándo entró en función la Ley de Cambio Climático en México? En octubre del 2012. Octubre de 2012. Otra pregunta por acá. ¿Cuándo se va a cambiar a los vehículos que utilizan combustibles fósiles o a biocombustibles por vehículos accionados por energía eléctrica, solar o energía magnética? Está muy difícil, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, también un poco relacionado con la pregunta anterior, los combustibles fósiles van a dejar de utilizarse no solo por convección, sino también cuando dejen de existir los así llamados subsidios perversos para este tipo de combustible que todavía existen a nivel mundial. Son 528 mil millones de dólares anualmente que se dan como subsidios para los combustibles fósiles en contra de solamente 88 mil millones de dólares que se dan como subsidios para las energías renovables. Entonces, esto hace que, por supuesto, las empresas prefieran usar el combustible que está subvencionado, ¿de acuerdo? Y en cuanto al transporte, sí se hacen ya muchos intentos de introducir a los mercados los así llamados carros híbridos, ¿no? Los carros que son con batería eléctrica, mitad eléctricos, mitad combustible. También ya hay de ciclo conjunto gas natural, gasolina, y también existen los carros completamente eléctricos, que ya por ejemplo en California, Estados Unidos, se usan estos carros eléctricos y inclusive cada quien puede en su misma cochera alimentar su carro. ¿Por qué todavía no se distribuye su utilización a nivel amplio? Primero, porque sus costos, sus precios son bastante altos, ¿no? Son bastante más altos que en un carro típico de gasolina. Y aquí también, como en las inversiones en energías renovables, deberíamos de vislumbrar algún subsidio que pudiese dar el gobierno a la gente que quisieran adquirir un auto eléctrico o auto híbrido,
¿no? Que facilitaría a la gente hacer esta inversión y recuperarla a plazos, por ejemplo, como el programa ASI que te financia nuevos refrigeradores o aires acondicionados que son más ahorradores. Ya, por ejemplo, por decreto presidencial en México se quitó el pago de la tenencia para los autos eléctricos y autos híbridos. Esto es un pasito pequeño adelante, podemos decir, y cuando bajen los costos de producción, entonces también los costos de venta, los precios de venta podrían bajar y ser más accesibles, ¿no? Porque todavía son en sus primeras etapas. En algunos países, hablando de España, por ejemplo, se tronó un programa de implementación de autos eléctricos en la provincia de Valencia. ¿Por qué? Porque hubo un problema cómo la gente podrían alimentarlos. Allá, a diferencia de California y Estados Unidos, la gente vive en edificios multipiso, ¿no? Entonces no puedes subir tu carro al 7º piso para cargar la batería, por supuesto. Y en las cocheras típicas, estas conjuntas, era muy difícil ver a quién le corresponde un enchufe o cuánto cargó, etcétera, y eso frenó un plan muy ambicioso que tenía España y que ya un poco se dejó por la crisis. Entonces, estos son las principales razones por las que no se puede dar un uso amplio de estos carros. Esperemos que a corto y mediano plazo se puede solventar. Bueno, tenemos una última pregunta. Dice, ¿existen estudios en México del impacto ambiental a nivel acuático de las microesferas que se encuentran en productos como geles, exfoliantes, cremas, shampoos, etcétera? Que si existen estudios en nuestro país del impacto ambiental a nivel acuático de las microesferas. No que yo conozca. No. No, pues no tenemos información. Bueno, ellas no tienen información. De acuerdo. Bueno, en Estados Unidos aquí dicen que sí hay, que está la medición, pero bueno, no lo conocemos aquí. Pues muchísimas gracias. Yo creo que este ejercicio de cara al público, el pensar en voz alta, en voz de los especialistas sobre este tema que a todos nos atañe, pues nos va a permitir modificar muchas cosas, porque yo creo que estamos haciendo muchas cosas mal individual e institucionalmente, pues para tener una vida no tan apocalíptica como parece que se nos avecina. Gracias por acompañarnos y esperemos que se sigan multiplicando estos foros de reflexión pública sobre el calentamiento global.